Estamos llegando en esta época donde estamos viviendo al final del cómputo del tiempo divino, donde Dios ha establecido un día, nos dice la palabra, que ha de juzgar al mundo por su Hijo Jesucristo. Nosotros vivimos en esta época y debemos de agradecerle a Dios porque nos ha permitido existir y también vivir en esta época, especialmente sabiendo de que esto no podrá seguir mucho tiempo, ya que todo lo que nos está rodeando, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, nos está indicando que todo lo que está a nuestro alrededor está llegando a un punto donde casi colapsa, y estamos viendo la necesidad de que alguien pueda intervenir para detener esto. Agradecemos a Dios porque nos permite visualizar, entender. Él nos ha hecho a su imagen y a su semejanza, y en nuestras leyes internas y en nuestra mente nos hace presentir de que a esto no le queda mucho, de que ya el tiempo se está terminando y que en el momento menos pensado, cuando menos imagine el ser humano, la eternidad actuará para ponerle fin al pecado que ha traído tanto dolor y sufrimiento a este mundo, y al originador del pecado, que es el enemigo de las almas, el que se reveló allá en la eternidad, Satanás, el diablo. Por lo tanto, nosotros en esta oportunidad queremos nuevamente compartir y pedirle a Dios que nos ayude para que podamos estar bien apercibidos donde quiera que estemos y quien quiera que seamos, para que no nos tomen por sorpresa y mucho menos que nos engañen. Por eso Dios ha dejado un documento, una carta magna, un libro santo, una escritura de inspiración divina, para que sea nuestra guía. La palabra de Dios es una luz que brilla en lugar oscuro, más en el mundo en que estamos, de tanta tiniebla y de tanta oscuridad y tanta inseguridad, tanta mentira, tanto engaño, tanta falsedad. Cuando escudriñamos sus páginas, entra la luz al corazón e ilumina la mente. Gracias a esa luz vemos cómo debemos de ver las cosas, no como el mundo, como la gente quiere decir que las cosas son. La Biblia nos enseña cómo ver y cómo entender las cosas. En la palabra hallamos amonestaciones y promesas sustentadas por Dios. Se nos invita a escudriñar esta palabra para hallar ayuda cuando nos vemos en situaciones difíciles. Si no consultamos la guía a cada paso preguntando, ¿es este el camino del Señor?, nuestras palabras y acciones se llenarán de egoísmo. Olvidaremos a Dios y andaremos por caminos que Él no escogió para nosotros. La palabra de Dios rebosa de preciosas promesas y consejos útiles. Es infalible porque Dios no puede equivocarse. Brinda ayuda en cualquier circunstancia y situación de la vida. Y Dios observa con tristeza cuando especialmente sus hijos, aquellos que aseveran ser portadores y mensajeros de este documento, se apartan de ella para incurrir en la ayuda humana. Es que por medio de la Escritura se mantiene comunión con Dios para ser ennoblecido y santificado. Al leer el relato inspirado donde se habla del amor del Salvador, nuestro corazón se quebrantará en actos de ternura y contrición. Todo su ser arderá en el deseo de ser como su maestro, de vivir una vida de servicio afectuoso. Por un milagro de su poder, el Señor ha preservado las Escrituras a través de los siglos y de todos los tiempos. Este libro es el gran guiador enviado por Dios, la carta magna. Lanza su luz hacia adelante para que podamos ver en la senda en que viajamos. Luego sus rayos se dirigen al pasado e iluminan la historia, revelando la armonía más perfecta en aquello que para la mente entenebrecida es error y desconcierto. En lo que a los mundanos les parece un misterio inexplicable, los hijos de Dios ven luz y belleza. Feliz el ser humano que descubrió por sí mismo que la palabra de Dios es lámpara a sus pies y lumbrera su camino.
luz que alumbra en lugar oscura. La palabra es el guiador celestial entre los hombres que habitan este planeta. Somos el remanente adventista. Muchas gracias por tu sintonía donde quiera que te encuentres. Gracias por poder nuevamente tener este encuentro tan importante, necesario en este tiempo, para que podamos juntos escudriñar la palabra del Señor. Dios te bendiga a ti, a toda tu familia, donde quiera que estés, y especialmente si en esta hora estás en contacto y estás escuchando y mirando estos programas. Queremos recordarte que estamos en Radio Costa Rica. Radio Costa Rica transmite estos programas espirituales de 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes. La frecuencia de Radio Costa Rica es 9:30 AM. Recordarles que estos programas se repiten en Canal 19 de lunes a domingo y con programación muy especial. También hay temas muy importantes en Canal 19 todos los días de 7 de la noche a 12 de la noche. Usted puede ver 5 horas de una programación especial con temas espirituales, actuales, urgentes y necesarios para la vida del ser humano y en sí para todo el que habita en este mundo. También queremos recordar que buscando en YouTube, usted puede ir y con el nombre El Remanente Adventista CR, usted puede encontrar ahí toda nuestra variedad de temas. Tenemos ya casi 500 temas elaborados de muy buena calidad, que se ha hecho con mucha humildad, con mucho cariño, con mucha sinceridad y muy apegados a la Escritura. No nos cuidamos de no cambiarle ni un punto, ni una jota, ni una tilde a la Biblia. Con el nombre El Remanente Adventista en YouTube usted puede buscar estos temas. Puede ir a Facebook también con el nombre El Remanente Adventista y ser parte usted de los ya cientos de amigos y amigas que nos siguen y que piden nuestra programación en los diferentes lugares, especialmente aún fuera de Costa Rica, y están siguiendo la programación del Remanente Adventista en Facebook para que usted pueda también ser parte de este ministerio y conocer qué es lo que está enseñando el Remanente Adventista CR. Tenemos un número de teléfono para oraciones y petición. Es el 83 14 76 19. Quiero decirle que en este espacio también, si usted quisiera traer su testimonio, será muy bienvenido para que los martes con el hermano Carlos y con las hermanas que trabajan en este ministerio usted pueda ser parte de esto en los programas de peticiones, de oración y de testimonio. Queremos siempre insistir en la necesidad importante en este tiempo de congregarse, de asistir a una iglesia. Nosotros somos la iglesia La Verdad Presente, Adventista del Séptimo Día. Estamos todos los sábados a partir de las 8:45 de la mañana. Nuestra dirección es de la Bomba El Trapiche en Coronado, 400 metros al norte. Ahí llegas y topas con pared y subes hacia arriba, 200 metros al este. En el complejo de las Huacas, al fondo, estamos todos los sábados a partir de las 8:45 de la mañana. Y mencionarte que mi nombre es Alfredo Garita y tengo el teléfono 88545464 para que me llames y estoy para servirte. También tenemos la otra iglesia que tenemos en San Francisco de Dos Ríos. Está ubicada en la Iglesia Católica 50 al oeste, costado sur del parque, portones azules, segunda planta. Ahí tocas el timbre a partir de las 8:45, 9 de la mañana. Tenemos nuestra liturgia también y tenemos un número de teléfono al cual nos puede llamar, que es el 86 43 95 39. Iglesia Adventista del Séptimo Día, Juicio Final, Escuela Profética. Quiero recordarte que es importante que retomes en tu vida, si no lo estás haciendo, el congregarte, el asistir a una iglesia. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos da 6 días para trabajar y uno para ir a la iglesia. Y más cuando el núcleo familiar se ha desintegrado, necesitamos retomar el asistir puntualmente a la iglesia los sábados en la mañana, porque quiero recordarte que el sábado es el día establecido por la Biblia como día de adoración,
establecido por Dios en su palabra. No es que tú no puedas adorar a Dios, orar o estudiar su palabra cualquier día de la semana. Claro que puedes hacerlo, pero el día que Dios establece que no debes de estar trabajando o haciendo otra cosa es el sábado, porque es el cuarto mandamiento de la ley de Dios que está en el libro de Éxodo, el capítulo 20, el versículo 8 en adelante. Recuerda que el domingo no es un día de reposo establecido por Dios en la Escritura. El domingo es una institución de origen católica, no tiene fundamento bíblico. Por lo tanto, te invitamos para que retornes y recuperes la obediencia a Dios, guardando el sábado y sobre todo asistiendo a la iglesia un sábado. En cualquier parte de Costa Rica o del mundo hay muchísimas iglesias adventistas donde puedas congregarte. Es que te motivamos para que puedas asistir a alguna iglesia. Nuevamente quiero saludar a todas las personas que nos llaman durante la semana, a las que les entregamos materiales y los que también es importante nos ayudan económicamente en este ministerio. Que Dios pueda bendecirle donde usted se encuentre, también a los que se mantienen en oración, también a las personas que están trabajando en los programas de testimonios y de petición. Agradecerles por estar acuerpando este movimiento evangelístico con el cual queremos apresurar la venida de Cristo a este mundo, porque recordemos que Jesús dijo que hasta que fuera predicado el evangelio, entonces vendría el fin. Si no predicamos el evangelio, se va a atrasar la venida de Cristo. La predicación del evangelio es la que enseña la Escritura en San Mateo 24, que es el detonante que concluirá para que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Como siempre es nuestra costumbre, vamos a orar para abrir la palabra del Señor. Yo te invito ahí donde te encuentras para que juntos oremos a Dios y nuevamente pedir su bendición al abrir la Escritura. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, alabamos y glorificamos su santísimo y bendito nombre. Lo hacemos con una actitud de reverencia, de adoración y de sumisión, Señor, porque somos tus hijos y somos tu creación. Y agradecerte porque eres un Dios lleno de gracia y de misericordia, Señor, que desde que nos creaste y nos trajiste a este mundo, Señor, hemos entendido que todo lo que tú haces es para beneficio del ser humano. Y gracias por habernos dado a su Hijo amado, el Señor Jesucristo, para que en Él y por Él hoy nuevamente tengamos la bienaventuranza, esperanza de la segunda venida de su Hijo por segunda vez a la tierra. Tema base importante, nota tónica, Señor, en las Escrituras, de que en este tiempo es cuando más debemos de abocarnos a hablar sobre este tema, porque se acerca ese día cuando su Hijo regrese por segunda vez a la tierra. Él lo mencionó en San Juan capítulo 14, versículo 1, 2 y 3, de que Él regresaría por segunda vez a la tierra, y en muchos pasajes de la Escritura. Por lo tanto, bendice en esta hora a todos nuestros amigos y amigas que nos permiten entrar en su casa, en su taller, en su oficina, en su vehículo, donde quiera que ellos se encuentren. Que tú puedas traer bendición a través de tu palabra y de las promesas divinas que has dejado para que el ser humano pueda vivir en armonía y con bendición, para poder vivir una vida correcta, una vida ordenada, y sobre todo con la esperanza de que algún día esto llegará a su final y podremos nuevamente recuperar eso tan anhelado que ha buscado el ser humano a través de los tiempos, que es vivir eternamente. Por lo tanto, al abrir este libro sagrado, queremos rogarte que la presencia divina de tu Santo Espíritu, Señor, pueda estar en mi mente y en mi corazón, para que lo que yo diga y piense sea lo que está escrito en este libro sagrado, Señor. Bendice a nuestros oyentes y televidentes, y especialmente si hay alguna necesidad, Dios, en este momento quiero ponerla en tus manos, para que en tus muchas misericordias y favores inclines tu oído, escuches sus oraciones, y conforme a su voluntad podamos encontrar solución y respuesta a nuestras necesidades, no solo materiales, espirituales, sino situaciones que cada persona individualmente ruega a la eternidad para que sean contestadas las diferentes oraciones. Es nuestro deseo en esta hora que tú nos bendigas a todos, y especialmente a los que estamos luchando y trabajando
para poder, Señor, seguir las indicaciones divinas de este libro sagrado, tu santa y bendita palabra. Que este libro sea nuestro patrón, nuestra regla de conducta, para que podamos tener la seguridad y la confianza, Señor, de que recibimos tu bendición. Gracias por Radio Costa Rica y por Canal 19 y por todos mis hermanos en este santo ministerio. Esto, Padre, se lo ruego y se lo pido y se lo agradezco en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, apreciados hermanos y hermanas, amigos y amigas, la Biblia es un libro tan interesante, tan llamativo para investigarlo, para conocerlo, para entenderlo, que cuando usted se empieza a interesar y siente en su corazón el deseo de poder ir entendiendo esto, déjeme decirle que lo que a usted le va a dar es únicamente bendición, bendición y bendición. No estoy diciendo que el camino va a ser fácil, pero lo que Dios le va a dar a usted es bendición si usted estudia, entiende y comprende este libro. Esta semana hablaba con una persona en un hogar y esta persona me decía, una persona adulta, yo por más que leo no entiendo la Biblia, no la puedo entender, es muy difícil de entender. Y yo le decía a esta persona, bueno, mire, es que usted lo que necesita es que se le ayude, porque no estamos solos en el planeta, somos seres humanos que estamos rodeados de personas, para que usted pueda tener una guía donde usted pueda estudiar la Escritura y debe asistir a algún lugar. Entonces, la recomendación es asistir a la iglesia y también tener materiales o herramientas para poder entender la Biblia. Ahí en la casa no vamos a entender la Biblia solos, nos va a costar muchísimo y tampoco, déjeme decirle, difícilmente vamos a dedicar el tiempo que necesita la Escritura para llegar a entenderlo. En el libro de Hebreos, que será nuestro primer texto, libro de Hebreos, hay 2 versículos que inician en este libro que está en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Son 2 versículos que al leerlos, si nos espaciáramos solo en este tema, creo que no nos alcanzaría ni el resto de nuestra vida para hablar solo de estos 2 textos. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces aquí la Escritura nos menciona, nos dice bien claro que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, muchas veces y de muchas maneras. Por eso estamos insistiendo en que necesitamos conocer todo lo que sucedió atrás para poder entender qué fue lo que habló y qué fue lo que dijo en el tiempo atrás Dios, a través de los profetas, de los patriarcas, de los reyes, del libro de Crónicas, de todos los profetas menores y mayores. ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Qué fue lo que se enseñó? ¿Qué fue lo que habló Dios en aquel tiempo para la gente que estuvo viviendo en las diferentes etapas de la historia del planeta? Donde hay un mundo en su totalidad que fue creado por Dios y este mundo necesita ser nuevamente recuperado y formado y creado como al principio fue el plan divino. En este mundo que estamos viviendo, Dios está tratando de que el ser humano pueda entender. ¿Cómo te lo explico? Te lo voy a decir de la siguiente manera para ser más claro y más directo. Dios dio el planeta en toda su perfección, en su estabilidad, para que el ser humano lo administrara. Y durante más de 6,000 años, siempre que Dios ha tratado de ayudar al ser humano para que pueda estar dentro del plan divino, el ser humano siempre ha fracasado. No ha habido forma, manera o sistema en que Dios, siendo el dueño, ha agotado todo recurso para ayudar al ser humano, pero el ser humano no quiere de ninguna manera. Fracaso tras fracaso, desgracia tras desgracia, millones de millones han muerto y seguirán muriendo, perdidos y sin
esperanza de salvación, porque no hemos querido los seres humanos ajustarnos y ser obedientes a aquel que quiere darnos bendición. Ese ha sido el plan de Dios. Pero la historia sagrada nos registra que a través de las diferentes épocas es triste ver cómo la eternidad ha quedado chasqueada por la forma en que el ser humano reacciona. Por eso el versículo dice que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, toda forma, todo sistema, si nos pusiéramos a meditar solo en los milagros sobrenaturales que vieron la gente que vivió del tiempo de Cristo para atrás, era más que suficiente para que pudieran vivir en armonía con Dios. Pero no ha habido ninguna forma. Y yo quiero mencionarte que al transcurso de este tema veremos a ver si hoy actualmente estamos repitiendo la historia. ¿Sigue el ser humano en esa conducta de desobediencia, rebeldía, apartado de Dios? Vamos a ver dentro de este tema si esto se está cumpliendo o no se está cumpliendo. En el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo número 9, Segunda de Crónicas, capítulo número 9, hay mucha gente que coge la Biblia y dice, bueno, Reyes, Crónicas, son informaciones, son nombres y esos libros no hay ni que leer, pero estamos estudiando aquí en Radio Costa Rica lo vital en Canal 19, lo importante de que estos libros tienen mucha información histórica que se vivió en su tiempo y que concuerda y es lo que une toda la escritura. Y es importante, por eso estamos tratando de que usted se motive para que usted también estudie el Antiguo Testamento y pueda entender las Escrituras, aunque no en su totalidad, pero pueda tener una base importante para por lo menos conocer el desarrollo de la historia y cómo Dios ha actuado en las diferentes épocas y tiempos. En Segunda de Crónicas, el capítulo número 9, los versículos del 22 al 24 dice: y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Oiga, Salomón no solo sobrepasó a todos los reyes de la tierra en aquel tiempo, sino en riqueza también. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír o escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Muchísimos reyes, todos los que en ese tiempo habían, dice que procuraban llegar a escuchar la sabiduría de Salomón. Pero mira, el versículo número 24 dice que cada uno de estos traía su presente: alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos. Pero mira cómo termina el versículo: todos los años. Esto es impresionante. Todos los años venían a verlo, a escucharlo y le traían presentes. No tenemos una información exacta de todo lo que hablaban y lo que sucedía, pero dice que Salomón se excedió en riqueza y en sabiduría. Fue un hombre que sobrepasó lo que podemos decir, lo que fue riqueza y lo que fue sabiduría. En el caso de Salomón, nos dice Segunda de Crónicas, el capítulo 9, los versículos del 22 al 24. Pero recordemos que la Escritura nos enseña y nos exhorta a recordar que dentro de lo que hemos venido estudiando acerca de Salomón, recordemos que todo eso le vino a traer a Salomón pérdida, fracaso, cayó, se arruinó, se desequilibró, fue como una trampa donde él cayó en todo eso. ¿Por qué? Porque él no entendió, él no pudo manejar, se descuidó, no pudo manejar o entender que Dios lo había puesto a él ahí con un propósito más elevado que fue la bendición material. Salomón tenía que tener algo que debemos de tener todos los seres humanos, y es algo que no sé si tú lo tienes o no lo tienes, pero escucha qué es ese algo. Ese algo es el espíritu misionero que Dios había implantado en el corazón de Salomón y en todos los verdaderos israelitas o hebreos de aquel tiempo. Dice que ese espíritu misionero de poder compartir
Las cosas de origen celestial lo perdió Salomón y lo perdieron los israelitas. Y yo aquí me detengo para decirte, tienes un espíritu misionero, te gusta hablar de Dios, ¿cuánto conoces y cuánto puedes compartir con las personas? Porque el otro lado de la moneda es el que vino a acarrear la pérdida y el fracaso en Salomón. Dice la historia que ese espíritu misionero fue reemplazado por el espíritu del mercantilismo. Mercantilismo. ¿Qué es mercantilismo? Es un sistema económico que atiende en primer tema el desarrollo del comercio. El mercantilismo es aquello que atiende económicamente en primer término el desarrollo del comercio. Y cuando la persona se mete a montar un negocio, que está bien y hay que hacerlo cuando hay que vivir para trabajar y comer, eso está bien, pero déjame decirte que se aboca la persona totalmente a eso y pierde lo más importante, un espíritu misionero, y se le mete un espíritu mercantil. Un espíritu mercantil. Eso fue lo que le pasó a Salomón, se hizo mercantilista. Las oportunidades ofrecidas por el trato con muchas naciones fueron utilizadas para el engrandecimiento personal. Salomón procuró fortalecer su situación políticamente, edificando ciudades fortificadas en las cabeceras de los caminos dedicados al comercio. Cerca de Jope reedificó Geser, que estaba sobre la ruta entre Egipto y Siria. Al oeste de Jerusalén, Bet-Orón, que dominaba los pasos del camino que conducía desde el corazón de Judea a Geser y a la costa. Megiddo, situada por el camino de las caravanas que iban a Damasco, a Egipto y a Jerusalén y al norte, y así como Tadmor en el desierto. Hasta ahí edificó Salomón. Eso tú lo puedes encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo número 8, versículo 4. Sobre el camino que seguían todas las caravanas del oriente. Todas esas ciudades fueron edificadas y fortificadas poderosamente. Las ventajas comerciales de una salida en el extremo del Mar Rojo fueron desarrolladas por la construcción de navíos en Esión-Geber, que es junto en la ribera del Mar Bermejo, en la tierra de Edom. Adiestrados marineros de Tiro, con los siervos de Salomón, tripulaban esos navíos en los viajes de Ofir y sacaban allí oro y de mucha madera de Brasil y piedras preciosas. Todo esto lo puedes anotar ahí para que lo puedas revisar, o puedes ver esto en la repetición del programa en YouTube. Estos versículos están en Segunda de Crónicas, capítulo 8, versículo 18, Primera de Reyes 9, 26 y Primera de Reyes 28, Primera de Reyes 9, 26 al 28 y Primera de Reyes 10, versículo 11. Las rentas del rey y de muchos de sus súbditos aumentaron enormemente, pero ¿a qué costa? Debido a la codicia y a la falta de visión de aquellos a quienes había sido confiados los oráculos de Dios, las innumerables, oiga, escuche la palabra, innumerables multitudes que recorrían los caminos fueron dejadas en ignorancia de cuánto concernía a Jehová. Óigame, dejaron a la gente en una tremenda ignorancia de todo lo que tenía que ver con el Dios que dirigía a los israelitas. Se enfocaron a lo material, a lo humano. Y yo te pregunto, ¿en qué está enfocado el ser humano en este tiempo? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la urgencia del ser humano? Recordemos que el Señor Jesús, que ha sido nuestra plataforma, nos habla
de que así como fue en el tiempo de Noé, de Sodoma y Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre. Y cuando hablamos de esto en San Mateo capítulo 24, de los versículos 37 al 39, es para que usted y yo entendamos que Dios plasma eso ahí, pero Dios no quiere que usted esté dentro de ese grupo, dentro de esa multitud, de la gran mayoría que se va a perder. Tú tienes que tomar la decisión de no ser de ese grupo. Tu vida tiene que tener una relación directamente con Dios y con su palabra, para que sepas cuál es la verdad para este tiempo y qué es lo que está pasando en el planeta. Y que las afanes de esta vida, que lo material y lo humano que tiene su parte en nuestra vida, no ocupe el lugar que solo le pertenece a Dios. Hemos hablado Dios primero, segundo las personas y tercero las cosas. Vamos a ir a un hermoso especial y ya continuamos. Manténgase en sintonía.
Gracias por mantenerse en sintonía. Queremos recordarles que estamos en Radio Costa Rica y que la repetición de estos programas se pasan en Canal 19. Es importante recordarles que hay 10 libritos, 10 folletos pequeñitos con enseñanzas urgentes, digo yo, necesarias para que puedas conocer verdades importantes que la Escritura establece para este tiempo. Únicamente nos llaman y te hacemos llegar o vienes a recoger los libritos, son totalmente gratis. Y yo te sigo insistiendo, dice el dicho, nunca se sabe lo que se tiene hasta que se pierde. Aprovecha, porque no sabemos cuánto tiempo más podemos estar regalando estos libritos y hasta cuándo Dios va a permitir que nosotros podamos compartir verdades importantes en un mundo donde hay tantas religiones, tanto engaño, tanta mentira, tanta falsedad. Y la Biblia para mucha gente ya ha dejado de ser el libro que es lo que el ser humano necesita en este tiempo en su vida espiritual. Es que nos llamas y con mucho gusto te los hacemos llegar. Son libros muy importantes y son 10 tomos totalmente gratis. Muy bien, quisiéramos continuar con el tema en esta ocasión y mencionar que hemos dicho que a través de la historia el ser humano ha sido rebelde, desobediente, no ha querido ajustarse a las órdenes divinas. Han sido la gran mayoría, casi la totalidad, que a través de las diferentes épocas y tiempos, durante más de 6,000 años de pecado, que el ser humano se ha negado a obedecer a Dios. Y cuando yo me pongo a pensar que si eso lo hicieron en el pasado, gente que era de mejor contextura, mejor salud, mejor capacidad mental, ¿cuánto más en este tiempo? Déjame decirte que en Lucas capítulo 19 versículo 10 Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si así estaba el ser humano hace 2000 años, imagínate cómo está el ser humano en este tiempo. Al buen entendedor, pocas palabras, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Esa es la triste realidad que estamos viviendo en este mundo. Y Dios te está llamando para que entiendas esto, lo comprendas y para que tengas un espíritu de origen divino, para que puedas conocer, entender y compartir las verdades que Dios necesita para otras personas que no saben nada de esto. Quisiera mencionarte que en el libro de San Judas, el capítulo número 1, que solo tiene 1, dice el versículo 7: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No fue solo Sodoma y Gomorra, ciudades vecinas fueron destruidas también, en su totalidad. En su totalidad. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer a Dios de ninguna forma y de ninguna manera. No hubo forma. Entonces, si nos pusiéramos a detenernos en la historia, veríamos que la gran sorpresa, lo que Dios no desea, es que el ser humano no quiere, no entiende, no hay manera. Dios agota todo, de muchas maneras y de muchas formas. La historia de Israel es una historia para nosotros que nos trae un pueblo lleno de bendiciones, no solo sobrenaturales. Su desobediencia y rebeldía lo llevaron aún al extremo o a la catástrofe de quitarle la vida al Hijo de Dios. Conocemos la historia de esto. Puesto a la cabeza de una nación que había sido establecida como faro para las naciones circuncidantes, Salomón debiera haber usado la sabiduría que Dios le había dado y el poder que su influencia tenía para organizar y dirigir un gran movimiento destinado a iluminar a los que no conocían a Dios ni a su verdad. Este hombre Salomón tenía miles de súbditos, tenía todo un pueblo entero. Imagínense si hubiera sido organizado, si hubiera hecho un plan para dirigir, ayudar a todos los países que le rodeaban, a toda la gente, reinos y ciudades que no conocían nada del Dios verdadero. Dice que como consecuencia se habrían obtenido así que multitudes obedeciesen los preceptos divinos. Israel habría quedado protegido de los males practicados por los paganos y el Señor de gloria habría sido honrado en gran manera. Pero Salomón perdió de vista este propósito.
Salomón perdió de vista este propósito, no aprovechó sus magníficas oportunidades para iluminar, para enseñar, para predicar a los que pasaban continuamente por su territorio o se detenían en las principales ciudades que había edificado y construido. Se equivocó terriblemente Salomón. Y aquí yo quisiera decirte, porque aquí tengo aquí atrás una hermosa iglesia, y yo quiero decirte algo y quiero detenerme en este momento para que escuches lo siguiente. ¿Será que Dios en este tiempo ha delegado una verdad crucial e importante, necesaria y urgente para un mundo en rebelión? Y los que poseen esa verdad, aquellos que se les depositó esta verdad sagrada, no están cumpliendo, y por eso el mundo está como está. ¿Será que hay un silencio vergonzoso y bochornoso de parte de los que dicen ser portadores de la verdad en este tiempo? Y de una u otra forma están peor que Salomón, porque se han dedicado a andar en carros elegantes, en sacar títulos en universidades, en colegios, en buscar un mundo social, en andar en tecnología, en comer y beber como come el mundo y vestirse como se viste el mundo. Tiene un espíritu de mundanalidad. ¿Se habrá secularizado la iglesia que ha sido llamada a predicar el mensaje que Dios ha dejado para este tiempo? ¿Existe esa iglesia? Y si existe, la pregunta es ¿dónde está y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿A qué fue llamada? Y déjame decirte que personalmente, si hay un día a la semana que este servidor lo goza, lo disfruta y lo desea, es el día de ir a la iglesia, y especialmente el sábado, porque me encuentro con mi familia espiritual, y hacemos planes para predicar el evangelio, hacemos planes para dar estudios bíblicos, para predicar en radio, en televisión. Si tuviéramos posibilidad de colocar mantas, vallas, agotar todo recurso para salvar a la humanidad, a eso fuimos llamados nosotros, a eso fue llamado Salomón. Y los que han sido depositarios de las verdades de su tiempo, a eso han sido llamados. Y no hay nada más hermoso que asistir a la casa de Dios. Dice el salmista: prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Aunque déjame decirte que cuando Salomón edificó el templo que edificó, que duró 7 años y lo dedicó, el Eterno le contestó. Y la respuesta del Eterno fue: porque yo no habito en templos hechos de manos de hombres. Si los cielos no me pueden contener, ¿cómo me puede contener una edificación hecha por seres humanos? Sin embargo, Dios en su misericordia habita en cada corazón de cada hijo e hija de Él. Dios habita, y también Dios desea que cuando una iglesia se abre y entran los adoradores, ahí realmente se enseñe, se predique y se viva la verdad, que haya santidad, obediencia perfecta, que estemos luchando contra todo lo malo y que no negociemos ningún tipo de pecado. La historia de Salomón es una advertencia para nosotros en este tiempo. Sorprendente, porque esta historia ha sido dejada para que nosotros nos demos cuenta que Dios tiene un propósito, y la iglesia, por lo cual existe, es para la predicación del evangelio, para hacer planes estratégicos, planes misioneros, para llegar a todos los hogares a cumplir con el propósito por el cual la iglesia existe. Si Israel hubiese sido fiel a su cometido, todas las naciones de la tierra habrían compartido sus bendiciones. Pero el corazón de aquellos a quienes Dios había confiado el conocimiento de la verdad salvadora no se conmovió por las necesidades de quienes le rodeaban. Cuando quedó olvidado el propósito de Dios, los paganos llegaron a ser considerados como estando fuera del alcance de la misericordia. Se los privó de la luz de la verdad y prevalecieron las tinieblas. Se los privó de todo conocimiento. Un velo de ignorancia cubrió a las naciones. Poco se sabía del amor de Dios y florecían el error y la superstición. Déjame explicártelo de la siguiente manera. Cuando una persona le aparece un malestar en el organismo, en un pie, en una mano, en la cabeza, tal vez con una aspirina o una pastilla, un medicamento,
puede curarse el mal. Pero si la persona se va descuidando y no se preocupa, se le puede complicar y tendrá que ir a hacerse un tratamiento. Si no sigue el tratamiento, posiblemente tendrá que ser operado. Y si no se descuida, finalmente va a morir. ¿Por qué te explico esto? Porque al no estar predicando la iglesia, la verdad tal y cual le fue entregada, el mundo viene para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. Hay más enfermedad, más dolor, más pobreza, más miseria, más guerra, más enfermedades, más homosexualidad, más lesbianismo, más adulterio, más robo, más fornicación, más de todo. Y entonces la persona se deteriora más y más y más. Entonces es casi imposible que la luz del evangelio le llegue a la persona, porque está totalmente contaminada. Así como cuando el paciente está ya para operación o para muerte, ya no se puede hacer absolutamente nada. Demasiada contaminación en el ser humano. Y déjame decirte que Dios va a ser responsable a aquellos que se les depositó esta verdad para que la comunicara al mundo. Seremos responsables ante Dios por eso. Así como Salomón tuvo resultados por su transgresión, también la iglesia en este tiempo es responsable de predicar la verdad en su totalidad para que el ser humano pueda salvarse. Ahora yo quiero decirte que el enfermo por el pecado está muy grave. La enfermedad del pecado ha avanzado muchísimo en la vida del ser humano, y como consecuencia Dios enseña, nos advierte en el libro de Oseas, que es un profeta menor. Hay dos versículos que siempre me han llamado poderosamente la atención. El libro de Oseas está después del libro de Daniel, en el capítulo número 4, los versículos 6. Esto se aplica directamente a Israel como nación. Dice: mi pueblo fue destruido, Israel fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, el no estudiar, el no leer, el no conocer mi voluntad, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de mis 10 mandamientos, de mi santa ley, yo también me olvidaré de ti y de tus hijos. Oseas 4:7, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Claro, Salomón se exigió en riquezas y en sabiduría. Dice: conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra como afrenta, como ofensa. Y viene el versículo 9 y apunta a esto. Si no tienes una Biblia, apúntalo para que llegues a tu casa a leer una Biblia. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Óigame, igual tanto responsable es el que dirige como los que están sentados en las bancas. No puedo justificar el no ser lo que soy porque los dirigentes o el sacerdote o pastor o ministro no está a la altura de lo que la Escritura dice. Ahora, si yo veo que no me están enseñando la verdad, pues no sigas yendo ahí, porque te vas a perder. Tú tienes que estar donde está la verdad. Cuando Jesús vino a este mundo, ¿a quién tenía que seguir la gente? ¿Al sistema religioso, al sistema judío o a Jesucristo? Los que se quedaron siguiendo el sistema judío se perdieron y siguen perdidos, y cada día están más perdidos. Veanlos cómo están ahora en este tiempo. De hecho, que les recomiendo un tema del hermano Will, que está todos los jueves, donde nos habla sobre la posición o cómo ve Dios a Israel en este tiempo como nación. Entonces es algo que nos llama poderosamente la atención. Serán castigados tanto el que dirige como los que están sentados en las bancas. Esto es algo que se cumplirá porque Dios lo establece en su santa y bendita palabra. Y en historia del rey Salomón tenemos la misma situación. Cuán sorprendente contraste hay entre la conducta de Salomón y la que siguió Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Aunque el Salvador poseía toda potestad, nunca hizo de ella para engrandecerse a sí mismo. Ningún sueño de conquistas terrenales ni de grandezas mundanales manchó la perfección de su servicio a favor de la humanidad. Fíjate muy bien con los líderes y dirigentes que andan buscando riquezas, carros últimos modelos, andar viajando para allá y para acá, y despilfarrando y gastando el dinero de los diezmos y ofrendas de la costurera, del albañil, del mecánico, y no lo están usando en la predicación del evangelio.
Jesús dijo: las zorras tienen cavernas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Eso lo puedes encontrar en San Mateo capítulo 8 versículo 20. Los que, respondiendo al llamamiento del momento, hayan comenzado a servir al artífice maestro, escucha esto, debemos de seguir sus métodos. Debemos de seguir sus métodos y debemos de estudiar sus métodos. Él aprovechaba todas las oportunidades que encontraba en las grandes arterias de tránsito. Es nuestra misión, hermano y hermana, amiga y amiga, ver cómo podemos llegar a las personas, cómo podemos llegar a las ciudades, a los ministerios, a las fábricas, a las empresas. Es urgente antes de que la gente no podamos alcanzarnos por el deterioro y la forma en que están viviendo. Por eso somos llamados a predicar. El remanente adventista está urgido de predicar el evangelio en este tiempo. En los intervalos de sus viajes de uno a otro lado, Jesús moraba en Capernaum. Se llegó a conocerse como su ciudad, situada sobre un camino que llevaba a Damasco, a Jerusalén, así como a Egipto y a Mediterráneo. Se prestaba para constituir el centro de la obra que realizaba el Salvador. Por ella pasaban o se detenían para descansar personas de muchísimos países. Allí Jesús se encontraba con habitantes de todas las naciones y de todas las jerarquías, de modo que sus lecciones eran llevadas a otros países y a muchas familias. La verdad de Jesús alcanzó a muchas personas, a muchos lugares y muchos países. Y déjame decirte, analiza, piensa, ¿quiénes son los que están preocupados? Y aquí voy hablando directamente a lo que es el departamento ministerial, los pastores, los evangelistas. ¿Quién es o quién es el pastor o el misionero que está llevando el evangelio a otros países? Que viaja constantemente, sale y entra y está trabajando, campaña por aquí, campaña por allá. ¿Quiénes son? Esa es la gente que está predicando el evangelio. Jesús estaba estratégicamente ubicado para alcanzar a la gente. Dice la historia sobre el maestro: allí Jesús se encontraba con todo tipo de gente. De esta manera se despertaba el interés en las profecías que anunciaban al Mesías. La atención se dirige hacia el Salvador y su misión era presentada al mundo. Fíjate qué importante, si Jesús no hubiera dejado en los evangelios todo lo que fueron profecías, ¿cómo podríamos saber del futuro? Por eso una iglesia que no te habla de profecías, que no tiene el don profético, es una iglesia falsa. Porque no te puede hablar, porque no lo tiene, porque no es una iglesia verdadera. En esta época nuestra, las oportunidades para trabajar con hombres y mujeres de todas las clases y de muchas nacionalidades son aún mayores que las de los días de Israel. Las avenidas de tránsito se han multiplicado 1000 veces. Tenemos más facilidades en este tiempo. No hay excusa para decir que no podemos predicar el evangelio. Pero déjame decirte, hay un movimiento ecuménico donde se han firmado documentos por casi todas las iglesias para no predicar o no enseñar esto, porque hay intereses de por medio. Si quieres información sobre esto, ya en algunos temas lo hemos dicho, algunos de los hermanos en el ministerio. Si necesitas información, con mucho gusto te la podemos dar. Casi todas las iglesias están involucradas y han firmado un documento con este movimiento ecuménico, donde el que está detrás de todo esto y el que anda fraguando todo esto es la Iglesia Católica y Apostólica y Romana, para volver a retomar el control como lo tenía en el pasado. Y déjame decirte que la iglesia que ha sido llamada para ser baluarte y apoyo a la verdad está involucrada en esto también. ¿No sabías? Hay documentación bien clara, pruebas y evidencias sobre esto.
pero hay mucha posibilidad para seguir predicando el Evangelio. Como Cristo, los mensajeros del Altísimo deben de situarse hoy en las grandes avenidas donde puedan encontrarse con las multitudes que pasan por todas las partes del mundo, ocultándose en Dios como lo hacía Él. Debemos de sembrar la semilla del Evangelio, presentar a otros las preciosas verdades de la santa palabra de Dios, la Escritura, que echarán raíces profundas en las mentes y los corazones y brotarán para vida eterna. Solemnes son las lecciones de la historia de Salomón y de Israel, que nos enseña el fracaso sufrido por Israel en aquellos años durante los cuales tanto el gobernante como el pueblo se apartaron del alto propósito que habían sido llamados a cumplir. En aquello precisamente en que fueron débiles y fracasaron, y viene lo hermoso de este tema, el moderno Israel de Dios, las almas fieles, los que están viendo esto y son fieles, seguidores del Maestro en las diferentes iglesias, dice ese moderno Israel verdadero, los representantes del cielo, que constituyen la verdadera iglesia de Cristo. Ya no es un nombre, no es una organización, es aquel que se compromete con Dios y su palabra, que es un representante del cielo, que enseña las verdades del Evangelio y que está preocupado para alcanzar a aquellos que no conocen la verdad. Dice, estos deben de ser fuertes porque a ellos les incumbe la tarea de terminar la obra confiada a hombres y mujeres, de apresurar el día de las recompensas finales. Cielo o infierno, recompensas finales. Sin embargo, es necesario hacer frente a las mismas influencias que prevalecieron contra Israel cuando reinaba Salomón. Las fuerzas del enemigo de toda justicia están poderosamente, escucha, atrincheradas. Están atrincheradas y solo por el poder de Dios se puede obtener la victoria. Por eso Filipenses 4:3 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El conflicto que nos espera exige que ejercitemos un espíritu de abnegación, que desconfiemos de nosotros mismos y dependamos de Dios, solo para aprovechar sabiamente toda oportunidad para poder salvar almas. La bendición del Señor acompañará a su iglesia mientras sus miembros avanzan unidos, revelando a un mundo postrado en las tinieblas del error la belleza de la santidad, según se manifiesta en un espíritu abnegado como el de Cristo, en el ensalzamiento de lo divino, más de lo humano, y sirviendo con amor e incansablemente a aquellos que tanto necesitan las verdades del Evangelio. A eso ha sido llamado el ser humano en este tiempo, para luchar contra las tinieblas. Dios ha levantado un movimiento, una iglesia, para que prediquen la verdad en este tiempo. Salomón fracasó, pero tú y yo tenemos que tomar una decisión. El Evangelio de según San Mateo, que es nuestra plataforma, es nuestro capítulo base, el capítulo 24 de San Mateo, el versículo 14, nos dice bien claro, y te estaremos repitiendo siempre este versículo. Si tú quieres que se pare el sufrimiento, el dolor, el pecado, la guerra, el hambre, la muerte, la enfermedad, San Mateo capítulo 24, versículo 14, Jesús lo dijo, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios te llama para que trabajes en este movimiento, para que te unas y juntos prediquemos el Evangelio. Tal vez no lo vas a hacer en una emisora, en una televisora, en un púlpito, pero con tus oraciones, con tu aporte, repartiendo una revista, un material, un documento, orándole a tu compañero de trabajo, a tu vecino, a tus seres queridos. Es como podemos llegar a la culminación para que Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. Si algo anhela y desea este ministerio, es que Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra y ponga fin a tanto sufrimiento en el mundo. Hay millones de seres humanos sufriendo todos los días. El remanente adventista está para eso,
para predicar el Evangelio en este tiempo y para cumplir el propósito por el cual fue llamado como ser creado por Dios y traído a la existencia. Yo debo ese compromiso a la eternidad porque Él dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario para salvarnos de la perdición de la muerte y darnos la vida eterna. ¿Estarás dispuesto a unirte? ¿Tomarás la decisión de ser un representante, ser parte del Israel moderno? No importa dónde estés o quién te encuentres o cuál ha sido tu pasado. Hoy puede ser un día nuevo, una nueva oportunidad para que te unas a la iglesia de Cristo. Gracias por sintonizarnos, gracias por vernos, por escucharnos y que Dios te pueda bendecir y muchas gracias por permitirnos entrar en tu vida, en tu hogar, en tu casa. Lo único que queremos es que conozcas lo que dice la Escritura y estamos trabajando tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios te bendiga, cuídate mucho y mis dos consejos, los que siempre digo, sé muy sabio en la administración del dinero, no gastes lo que no tengas que gastar porque lo que gastes ahora te va a hacer falta en el futuro. Gracias y Dios te bendiga. Vendrá, vendrá, pronto ya viene, vendrá, vendrá, pronto ya viene, vendrá, vendrá, pronto ya viene, yo siempre con él estaré. Vendrá, vendrá, pronto ya viene, vendrá, vendrá, pronto ya viene, vendrá, vendrá, pronto ya viene, yo siempre con él estaré. Con Jesús el Santo yo marcharé. Con Jesús el Santo yo marcharé. Con Jesús el Santo yo marcharé. Oh, siempre con él estaré. Vendrá, vendrá, pronto ya viene, vendrá. Vendrá, pronto ya viene, vendrá. Vendrá, pronto ya viene, oh, siempre con él estaré. Ay, corona eterna que me dará. Ay, corona eterna que me dará. Ay, corona eterna que me dará. Oh, siempre con él estaré. Vendrá, vendrá, pronto ya viene, vendrá. Vendrá, pronto ya viene, vendrá. Vendrá, pronto ya viene, oh, siempre con él estaré. He de estar con él, con mi Salvador. He de estar con él, con mi Salvador. He de estar con él, con mi Salvador. Oh, siempre con él estaré. Vendrá, vendrá, pronto ya viene, vendrá. Vendrá, pronto ya viene, vendrá. Vendrá, pronto ya viene, oh, siempre con él estaré. La belleza eterna me rodeará. La belleza eterna me rodeará. La belleza eterna me rodeará. Oh, siempre con él estaré. Vendrá, vendrá, pronto ya viene, vendrá. Vendrá, pronto ya viene, vendrá. Vendrá, pronto ya viene, oh, siempre con él estaré. Vendrá, vendrá, pronto ya viene, vendrá. Vendrá, pronto ya viene, vendrá. Vendrá. Oh, siempre con él.